¿Qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente es, Oscar Mazota decía algo muy simple, que es un saber no sabido. Es decir, un saber que me habita, pero del cual pareciera ser que no dispongo. En términos de Jacques Lacan, él dice es el capítulo censurado de mi historia. O sea que ya involucra un mecanismo que es la censura, que Freud llamaba represión. O sea, aquello que falta para que yo pueda completar el hilo de mi discurso consciente, que es el cual habito todos los días. Sin embargo, ese saber censurado está escrito en otro lado. No está olvidado, no está perdido, sino ¿existe? Que, claro, exactamente, existe y retorna en los síntomas. ¿Y cómo se manifiestan esos síntomas? Los síntomas se pueden manifestar, por ejemplo, en el cuerpo, es decir, que un modo del inconsciente podemos decir que está escrito en el cuerpo, por ejemplo, en la histeria, donde el cuerpo histérico puede ser tomado como un mensaje del inconsciente que se puede descifrar. ¿Hay una insatisfacción ahí o el negar el objeto de deseo? ¿Cómo se comprende esto? Digamos? Al revés, serían que los síntomas son la satisfacción inconsciente de esos deseos que están reprimidos, censurados. O sea que por eso los síntomas pueden ser a veces difíciles de quitar, digamos así, pero nosotros creemos que constatamos día a día que los síntomas se desvanecen a partir de su desciframiento simbólico, es decir, que ese cuerpo histérico es un cuerpo que hay que interpretar, que está hecho de palabras, digamos, y esas palabras cuando se descifran a partir del dispositivo analítico, el síntoma se desarma, pierde eficacia, digamos así. La pregunta sería qué hay a cambio. O sea, ahí donde estaba el síntoma, que puede ser un malestar, puede ser un displacer, como decíamos la vez pasada, pero que es también, desde el otro punto de vista del inconsciente, una satisfacción, la satisfacción de un deseo, como ocurre también con los sueños, que son un deseo cumplido, dice Freud. Un mensaje, hablamos. Un mensaje, pero ese mensaje es un deseo que se cumple cuando alguien sueña. Esa sería una manifestación por ahí. Una manifestación del inconsciente, el sueño. El sueño es un mensaje que el inconsciente le envía al sujeto y en ese mensaje hay un deseo que se cumple. Se cumple, no es que se realizaría, en ese mensaje está el deseo realizándose, en el sueño. O sea que el psicoanálisis dice, bueno, ¿cómo los deseos se satisfacen? Sí. ¿Y de qué manera? Y de manera indirecta, en los sueños, en los síntomas, en los documentos de archivo históricos de los cuales dispongo cuando, por ejemplo, recurro a mi infancia, digamos, o en los modos también que tengo de hablar y con los cuales hago un estilo de vida. Hay como una referencia que uno utiliza en el recuerdo, quizá algo, y también que se puede transformar en una fantasía. Bueno, entre la fantasía, que es un modo de hacer con el deseo y con la satisfacción, hay también una articulación directa con los síntomas. Es decir, que si yo empiezo la experiencia analítica con aquello que no marcha, que decíamos la vez pasada, lo que no marcha en la vida de las personas, exacto, bueno, eso que no marcha, que no funciona, que aparece como un displacer, que no me puedo explicar, que no sé por qué me habita, pero me habita, eso es lo que ahora dije como el capítulo censurado. En ese lugar donde falta algo, ese lugar está ocupado por estos síntomas, que es lo que no marcha, el displacer. ¿Y qué hace el psicoanálisis ahí? Bueno, si yo empiezo a interpretar, por la experiencia analítica interpreto los síntomas, voy a encontrar que están conectados con modos muy privados de satisfacción que son las fantasías. Las fantasías ya no las dice alguien con tanta soltura como los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas, al producir displacer, son aquello que alguien quiere que deje de habitarlo. Mientras que las fantasías son un placer. Sensaciones por ahí, algún tipo de angustia, algún tipo de inconformidad. La angustia está conectada con el fracaso de todo esto.
si todo esto está montado de un modo eficaz para el sujeto, vela la angustia. Por lo tanto, el momento indicado en donde alguien puede acudir a un psicoanalista, nosotros contactamos que generalmente es cuando todo este montaje del cual estamos hablando fracasa. Y entonces la angustia aparece de un modo real, digamos así, habitando la vida de alguien y produciendo un efecto de desconcierto, de sinsentido, de desorientación, que es un poco lo que tal vez ocurre hoy en día, ¿no? Que ese otro costado, porque la angustia, la satisfacción en el displacer de la que vos preguntabas recién, es otro costado del inconsciente. Es decir, que el inconsciente es como una moneda que tiene dos caras. Una cara habla, al modo de la retórica, como decíamos la vez pasada, habla en los síntomas, habla en los sueños, se puede descifrar como un jeroglífico, es decir, que es un mensaje que puede estar encriptado. Va dejando pistas, digamos. Claro, cualquier metáfora que sirva para pensar en algo que se descifre, en una cifra que hay que descifrar, viene bien para entender ese inconsciente que habla en uno. Pero tiene otra cara el inconsciente que es silenciosa y que es esa satisfacción que puede ser un displacer que alguien constata que por más esfuerzo que haga lo sigue habitando, insiste, y nosotros con este dispositivo que es poner a hablar al síntoma, creemos que de a poco podemos conectar ese inconsciente que habla con algo de ese otro costado mudo de satisfacción, donde decimos habita algo que Freud llamaba pulsión, que es la repetición de una satisfacción muda. O sea, que te habita pero no habla, que no es un sueño, que es un mensaje que vos podés descifrar. Y podés tratar de enterarte algo del sentido y cómo está incluso fabricado ese sueño. Lo mismo pasa con los síntomas. Y identificar esto puede llegar a hacer reflexionar a la persona en cuestión para modificar algo, cambiar o ver quizás un costado que conscientemente no estaba viendo. Bueno, claro. Y que se manifiesta en ese intercambio con el analista. Claro, digamos que se obtiene un saber. ¿Sobre qué? Sobre la verdad que te habita. Digamos, ¿podés saber la verdad? Problema filosófico también, ¿no? De hecho, hay que retomarlo incluso desde ahí. No toda decimos nosotros. Parcialmente, algo puedo saber, digamos, de la verdad que me habita y que son, en términos más freudianos, digamos así, los deseos reprimidos, censurados, decía yo recién, que son los que entrarían en conflicto con esa norma que me habita y que es la norma que he creado para mi vida. La vez pasada vos decías lo instituido, bueno, lo instituido para mí. Eso instituido para mí entra en conflicto, dice Freud, tiene una teoría, digamos así, de que el síntoma resuelve un conflicto anímico entre dos opuestos, que es ese ideal, que es lo instituido para mí, y el deseo que, digamos así, insiste en su satisfacción y por lo tanto busca estos desvíos que son los síntomas, los sueños, se manifiesta de ese modo, por lo tanto la satisfacción de los deseos está permanentemente presente en la vida de la gente, en sus síntomas, habita en sus síntomas. Digamos. Bueno, Cristian, te agradecemos esta nueva intervención, así que vamos a continuar en este ciclo de la Asociación Misionera de Psicoanálisis. Muchas gracias.